Y para arrancar, dada la cercanía también en el tiempo de esta consulta que se realizó recientemente en Ecuador, me gustaría arrancar evaluando un poco los resultados de esta consulta popular, pero también de estas elecciones seccionales en las que, bueno, ciertamente hay que empezar diciendo que las 8 preguntas, esa iniciativa presidencial por marcar la pauta que de alguna manera establecía la necesidad de darle un impulso al gobierno, digamos, a la figura presidencial, pues las 8 preguntas fueron las 8 negadas, fueron negadas por la ciudadanía. Y claro, y aparte de esto, con el correlato electoral de una robusta presencia en el mapa político de una nueva reconfiguración del correísmo ya en funciones de gobierno local. Entonces me gustaría un poco tu palabra de apreciación general, Manolo, ya que estuviste allí y empezar a examinar un poco esas primeras valoraciones que puedes tener al respecto. Mira, Xavi, muchas gracias. Lo primero, decir que las elecciones, se trataba de unas elecciones complejas, eh, porque había que elegir primero autoridades seccionales, lo que llaman autoridades seccionales, es decir, las alcaldías, las concejalías y finalmente también las prefecturas. Esto por un lado. Luego, por otro lado, había que elegir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y finalmente, como tú muy bien acabas de decir, había un referéndum, lo que sería una consulta popular, sobre 8 preguntas, pero 8 preguntas además muy dispares. Entonces es muy difícil hacer una lectura política de los resultados, aunque quizás sea la lectura más fácil sea precisamente empezando por el final, por el referéndum, porque el hecho de que las 8 preguntas fueran respondidas o ganara el no, fueron respondidas negativamente por la mayoría de la ciudadanía, pues indica un evidente sopapo, bofetón en la cara Ujú. del gobierno, ¿no? Y esto no deja de ser curioso porque el gobierno, que es el que inicia estas preguntas, por otra parte, tampoco había hecho una campaña entusiasta defendiendo el sí en estas preguntas. Pero significa que es evidente que la oposición, y aquí hablo con la oposición, no solamente el correísmo, ¿no? También podemos incorporar al movimiento indígena a Ujú. través del Pachacutic y otros sectores de la ciudadanía, pues dijeron no al gobierno. Y esto yo creo que es el resultado más tangible que tiene la elección desde una perspectiva nacional porque deja al gobierno extremadamente débil. Claro. De hecho, ya ha realizado cambios en 5 ministerios y el presidente Correa, desde su residencia ahora en México, pero normalmente en Bruselas, ya está pidiendo una convocatoria anticipada de elecciones, cosa que en Ecuador es factible, ¿no? Ahí la Constitución permite que el presidente disuelva el Congreso y convoque elecciones generales en las que supone también una elección presidencial. Ha pasado 6 meses, es lo que se llama técnicamente la muerte cruzada, ¿no? O sea que, por eso, ya digo, es un resultado que es difícil de interpretar porque en el ámbito seccional uh, es cierto que el correísmo ha ganado exactamente en 9 de las 23 prefecturas y ha ganado las principales ciudades del país, la Ujú. alcaldía de las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero lo Ujú. interesante es que ha ganado con unos resultados muy pobres, porque en Ecuador el sistema electoral es de mayoría simple. Por consiguiente, como ha ocurrido en la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad del país, el Ujú. candidato con el 19% de los votos ha ganado la elección municipal. Que por cierto, he cometido un error, no es correísta, es de Izquierda Unida. Izquierda Pero Unida, en, sí. en Quito, el candidato vencedor, Pavel Muñoz,
Mm. obtenido el 25%. Es decir, hay una fragmentación enorme en los resultados y el correísmo sí muestra tener un voto duro en torno a, digamos, entre el 25 y el 30%, lo que le hace ser, evidentemente, la fuerza per se, la fuerza individualmente hablando, más fuerte del país. Pero esto, claro, no le augura un triunfo en unas elecciones, por ejemplo, presidenciales, en donde el voto es a doble vuelta. Claro, ciertamente hay que tomar en consideración el hecho que muchas veces en Sudamérica, pues cuando se tiene o se ha tenido esta presencia de un factor político que aglutina 20, 25, incluso hasta el 30%, muchas veces te da lo suficiente, te pudiera dar un potencial electoral importante para ganar las elecciones, pero pero una vez pasadas las elecciones, muchas veces en esa erosión en ese escenario futuro no te daría lo suficiente como para gobernar, ¿no? Y creo que ahí hay un elemento importante a destacar, sobre todo porque, claro, hay que tomar en consideración que venimos de una contención muy fuerte entre un ejecutivo y un legislativo con mucha pugnacidad. De hecho, hay que recordar hasta hace no mucho, hace un año, esta, esta lamentable frase de Guillermo Lazo, un tipo que además, valga decir el comentario muy personalista hacia su figura, un tipo que no es ajeno a la política, un tipo que de alguna manera en momentos difíciles ha tenido como esa capacidad también de dialogar, pero se mostró bastante intransigente cuando dice que, bueno, gobernar sí, sin considerar la existencia de la Asamblea Nacional, cosa que obviamente es ponerle lumbre a esa tensión que ya Exacto. existía y también esa fractura que tuvo el gobierno con el Partido Social Cristiano. De todas formas, me gustaría un poco también tu valoración, Marisabel, ¿cómo viste también este mensaje político que lanza la ciudadanía y sobre todo, qué escenario podríamos esperar para los próximos 2 años que le quedan a Lazo? Fíjate que yo venía con una visión de la situación muy distinta de la que está describiendo Manolo. ¿Por qué? Bueno, Yo esa es la idea, que recuerdo, haya discrepancia también, así que bueno, no, pero Claro. claro, fíjate, esto tiene que ver con los medios, como yo ahora ando en este mundo de análisis de medios, a lo mejor tengo eso más, un poquito más activado, claro, claro. porque la narrativa era el correísmo arrasó, es decir, Ajá, eso es lo que uno lee en este Sí, momento. es cierto. Pero El correísmo arrasó, pero eso tiene unos matices, que es lo que nos está, y qué oportuno, no solamente el haber estado allá, sino tener esta capacidad para precisar, bueno, sí, hubo triunfos, pero esos triunfos no son ni absolutos, arrolladores. Eso es importante porque yo estoy viendo en los medios hay una narrativa de que el correísmo no solamente es que arrasó, es que está vivo y viene de vuelta, ¿no? Uno sí, lee a Correa ya adelantando elecciones y aquí vamos y estamos dispuestos a asumir el sacrificio de ganar. claro, y Algo así, obviamente ¿no? uno lo que se imagina también es que esto va a tener un correlato, bueno, esto también puede reactivar la protesta, o sea, estamos hablando también que esto genera también muchas Claro, veces claro, por expectativas que no supuesto, son pero ciertas. es eso, ¿no? Se activa un sector que no es que estaba dormido, sino que, bueno, estaba esperando su turno al bate. Claro, Ahora, lo que yo me pregunto es, si lo que describe Manolo en estos próximos años va a dar lugar a un fortalecimiento de la oposición, pero en medio de una fragmentación política como la que se está describiendo, eh, es malo para Lazo, pero también lo es desde el punto de vista de la eficiencia electoral para el mismo correísmo, porque no es el correísmo solo, claro. ahí hay otras fuerzas. sí, Entonces, yo, exacto. yo, Mira, yo me yo pregunto creo que, cómo van a ser esos 2 años. o sea, Ujú. yo, como bien sabéis, estuve de observador Ujú. electoral y algo que me pareció interesantísimo y estoy hablando no estoy hablando estadísticamente, sino estoy hablando de una mesa electoral en la que yo estuve.
en la fase del recuento de votos. Da lo mismo el sitio, era una mesa electoral, donde había votado el 80% de la gente, o sea que estamos hablando del 80%, ¿no? Y claro, el candidato que en esa mesa fue el ganador, no pasó del 26%, ¿no? Pero es que el segundo tenía 23%, el tercero 20% Claro, y el cuarto 18% o algo así. Es claro. decir, había una atomización enorme Exacto. de las candidaturas, ¿no? Y eso es la tónica general en el país. Yo creo que ahora aquí los colegas y las colegas que trabajan en temas electorales, pues ahora van a tener que manejar, pues claro, los datos, ¿no? Los datos cantón por cantón, provincia por provincia, para ver precisamente este comportamiento electoral, que ya digo, es extremadamente fragmentario. Tengamos en cuenta, Ecuador tiene 23 provincias. Ujú. Estas 23 provincias tienen, por consiguiente, 23 prefecturas. Y fijaros, como dije antes, el correísmo, es decir, la Revolución Ciudadana, obtuvo 9 de esas prefecturas. De 23, claro, dices, hombre, sí, es importante, pero ya nos damos cuenta que no llega a superar la mitad. Y repito, siempre con valores en torno al 25%. El movimiento indígena, el movimiento Pachacutic, obtuvo 5. Es decir, que estamos hablando de que entre las dos agrupaciones mayoritarias obtuvieron 14 de 23. Significa que hay 9 provincias que están controladas por partidos muy distintos. Algunos de ellos son tradicionales, como es el caso del Partido Social Cristiano, pero otros son formaciones absolutamente novedosas. Es decir, de nuevo volvemos a entrar en el síndrome peruano, ¿no? El Sí, síndrome de una fuerte atomización de candidatos muy personalistas que hacen campaña y que logran un buen contingente de votos suficiente para situarles en primer lugar y por consiguiente darles la prefectura o darles la alcaldía, pero esto no supone una fuerza que tenga una capacidad de homogeneizar las distintas pulsiones que hay en los departamentos para lograr un proyecto nacional. Me parece que es lo serio. Y evidentemente el Lasso lo va a pasar mal, porque la gente yo creo que se va a echar en la calle por cualquier cosa. Y Lasso no tiene una capacidad de maniobra en el Congreso y Exacto. ahora mismo pues tiene pues eso a un Correa que va a estar hostigando permanentemente al gobierno, porque pensemos una cuestión, Correa está condenado a 8 años, en condena claro. firme, es decir, él no puede regresar al país, porque si pisa el país es inmediatamente conducido a la cárcel. Pero, y aquí esto es muy importante, la elección del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, porque este Consejo tiene que renovar totalmente el Consejo de la Judicatura en cuestión de 18 meses, y el Consejo de la Judicatura nombra al Tribunal Supremo, que eventualmente podría revisar la condena de Correas. Y ya digo, esto es una Claro, cuestión que no es sencilla, pero que evidentemente, digamos, hay candela, ¿no? claro. Está caliente la cuestión y siempre la especulación va a estar abierta en torno a esto. Si la oposición logra movilizar a la gente, ya digo, por distintas cuestiones y tal, y crear un clima de ingobernabilidad, de malestar en la calle, pues bueno, la cosa puede derivar en un escenario que ahora mismo no parece plausible, pero que, bueno, que está ahí. Claro, ciertamente, y evidentemente considerando la historia reciente del Ecuador, pues no es descartable que exista un periodo de turbulencia. Así que bueno, señores, abróchense los cinturones que puede venir turbulencia por los próximos 2 años. Llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.